Bendito sea Dios. Muy bien. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 19. Cuando lo tenga, me dice amén. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la letra así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez más. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, pueblo de Dios. Estamos compartiendo la enseñanza número 3 de este tema, segundo tema de nuestro reglamento doctrinal tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y el tema es el arrepentimiento. Diga conmigo, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Quiero decirles, hermanos, que como iglesia creemos que es muy importante que la humanidad entienda que Dios quiere que se arrepienta de sus pecados, de sus maldades. Eso es lo que Dios nos enseña en la historia del libro de Jonás. Dios en sí no quería condenar a Nínive. Ellos estaban buscando condenación por sí mismos al practicar el pecado. Habían ladrones, fornicarios, adúlteros, hechiceros, blasfemos, etcétera, etcétera, gente idólatra, que no querían nada con Dios, que hacían lo que querían. Dios, al enviar a Jonás, él quería que el pueblo de Nínive escuchara el mensaje, sintiera en su corazón una reprensión por haberle fallado a Dios y que buscaran de todo corazón. Por eso Jonás dijo, yo sabía que tú eras capaz de perdonar, porque Dios es así. Dios no condena a nadie. El ser humano se condena cuando practica el pecado y cuando no se arrepiente de ese pecado. Entonces Jonás, después de un proceso, fue a predicar a Nínive y no le fue a anunciar misericordia, no que el juicio le fue a anunciar nada más. De aquí a 40 días, por 3 días anduvo en toda la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese fue el mensaje. Y el pueblo de Nínive sintieron angustia, preocupación. Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a clamar. Levantemos un clamor delante de Dios. Amado Dios y Padre que está en los cielos, reprendemos todo espíritu de muerte en esta hora, en el nombre de Jesús. Sople vida en esta hora, Jehová. Dios de los ejércitos, desde la cabecita hasta los pies. Mi hermanita, Señor, está en victoria. Todo lo malo se va ahora, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, todo lo malo. Se va todo lo malo ahora por su sangre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Sople vida, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sople vida, sople vida, sople vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo, haga la obra. Cubra con su sangre preciosa, mi hermana. Dele vida, Señor, dele vida. Ponga su mano a su corazón, Señor. Dele vida, vida abundante, vida eterna. Jesús de Nazaret, hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, hay poder. Hay poder, dele vida, vida, Jesús de Nazaret. El diablo está vencido, rompemos toda cadena ahora. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, aleluya, Jesús de Nazaret. Venga, Señor, colocando su mano. Coloque su mano, fuera todo lo malo. Fuera espíritu malo, fuera espíritu de paro cardíaco. Fuera en el nombre de Jesús, espíritu de derrame. Fuera en el nombre de Jesús. 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 Cristo, clamo su sangre, clamo su sangre. Clamo su sangre, clamo su sangre, clamo su sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh Señor, haga la obra, Señor. Dele vida, Jesús. Solo usted puede hacer esa obra. Solo usted puede hacer esa obra, Jesús. Jesús, dele vida, Jesús. Dele una oportunidad, Señor. Dele vida, Jesús, por su sangre.
Oh, gloria a Jesús. Dele vida, Señor, dele vida, Padre Santo, para la gloria suya, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo espíritu de muerte se va. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora por lo que está haciendo. Gracias por lo que está haciendo. Gracias por lo que está haciendo. Jesús de Nazaret, Jesús. Venga obrando en esta hora, Señor. Usted es bueno, maravilloso, Señor. Dele vida. Dele vida, Jesús. Dele vida, Jesucristo, con su sangre. Cúbrale en esta hora. Cúbrale, Señor. Cúbrale, Señor. Cúbrale en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Padre glorioso. Santo de Israel, tenga misericordia de esta bebé, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Mira, Dios mío, tenga misericordia, Padre. Bendito Rey del universo. Oh, Padre celestial. Bendito Rey del universo. Invocamos su nombre a favor de esta vida, a favor de esta vida, Dios mío. Invocamos su nombre, Señor Jesús, a favor de esta niña. Invocamos su nombre, Espíritu Santo, a favor de esta niña. Tenga misericordia, tenga misericordia, sea lo que tenga, Señor, no importa lo que tenga, por el poder de su palabra, Señor. Oh, misericordia, Señor. Oh, Dios mío, bendito. Gracias, Señor. Te alabamos la sombra de tu corriente. Y ello a Jehová, amenaza a mí, castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrán mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Toda fiebre, echamos fuera, Señor. Echamos fuera, Señor. Toda fiebre, Señor, la echamos fuera, Dios mío. Echamos fuera, Señor. Toda calentura, sea lo que tenga, Señor. Tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, la calentura, fiebre, dolor de hueso, Señor. Lo que tenga este bebé, Dios mío. Bendito el Rey del universo. Haga obra, glorifique, Señor, al ejército, sanando esta bebé, por favor. Oh, tenga misericordia, Señor Jesús. Glorifíquese, Cristo de la gloria, sanando esta niña, Señor. En el nombre, poder tiene su sangre, Jesús. Poder tiene su sangre, poder tiene su sangre, Señor. Tenga misericordia, glorifíquese esta tarde. Usted es el grande, Señor Jehová. Usted es el grande, Señor Jesús. Usted es el grande Espíritu Santo. Glorifíquese, Padre eterno. Glorifíquese, Jesús. Glorifíquese, Espíritu Santo. Glorifíquese, Jehová. Toda honra y toda gloria usted se merece. Y esta tarde invocamos su nombre, Señor. Usted da la vida y usted tiene que quitarla, pero en este momento le rogamos misericordia, Dios mío. Le rogamos misericordia, Padre. Le rogamos misericordia, Señor, por esta bebé. Oh, Dios mío santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Te oramos, Señor, a favor de la vida, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Oh, quite toda la fiebre, todo síntoma, Señor. Mira, Dios mío, en esta bebé la echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito Rey del universo. Misericordia de esta niña, Señor. Tenga misericordia, Jesús. Tenga misericordia, Espíritu Santo. Usted es digno, Señor. Usted tiene todo el poder, Dios mío. En esta tarde, Señor. Esta madre que necesita, Dios mío. Propósitos en usted, Dios mío. Como esta familia, Dios mío. Invocamos su nombre, Señor Jehová, a favor de esta niña, Dios mío. Tenga misericordia, como está el oriente, cabe el occidente. Así engrandeció Jehová su misericordia de su palabra. Tenga misericordia.
tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Rey de Reyes. Rey del universo. Ahorita ya llegó a la normalidad, pero sí, llegó de nuevo a cambiarle todo lo que es la mandíbula. Levante su mano. Ahorita ya. Levante su mano. Diga para reconciliar. Señor Jesús, gracias, te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Rey. Yo reconozco, Señor, que he sido desobediente. Esta vida, mi hermana, pero ahora me arrepiento misericordia de todo corazón. Gloria Señor. Dios mío, gracias por su presencia, Rey de Reyes. A Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Láveme con su sangre. Entre a mi corazón. Séllame con su santo espíritu. Recibo a Cristo. Me reconcilio con Dios en esta noche. Gracias, Señor. Escriba mi nombre con letras de oro en el cielo. Gracias doy, porque Cristo me ha perdonado. Amén. Padre Celestial, bendiga a la hermana Silvia. Bendiga a su niña, Señor, su compañero de vida, hermano Tomás. Señor, rompemos toda maldición en esta noche. Rompemos toda cadena, todo hechicero sea bendito en el nombre de Jesús. De Dios tendrá su recompensa. Todo demonio sea quemado por la sangre de Jesús. Señor, el diablo está vencido por su sangre. Declaramos a mi hermana Silvia, a mi hermana Paola, a mi hermano Tomás y toda la familia en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por su sangre bendita. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Si que se la devuelve Dios, para que la cuide. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Bien, hermanos, nos gozamos de que Dios le haya dado la vida nuevamente a la niña, ¿verdad? Venía muy delicada, pero Dios es bueno y le ha dado vida nuevamente. Les decía a mis amados hermanos que para Dios es muy importante que el ser humano se arrepienta de sus pecados, porque es la única forma de poder alcanzar las promesas que Él nos da. Es la única forma de poder tener comunión con Él, es la única forma de poder entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, esta enseñanza es muy importante porque Dios quiere que entendamos que el arrepentimiento es algo muy clave en la vida del ser humano para poder tener paz y tener una esperanza viva. Pero hay una palabra más que Pedro agrega en este pasaje, o en estas palabras que dijo arrepentíos y convertíos. Quiero hacerles una ilustración. Cuando una persona practica el pecado, va de esta forma. Va hacia adelante haciéndolo mal. Va camino a condenación. Va de esta forma. Cuando Dios, a través de alguien, le predica la palabra a la persona hace un alto y comienza a escuchar una voz de esperanza. Y después de haber escuchado el mensaje, viene el llamado. ¿Te quieres arrepentir? Y si la persona reconoce que ese camino estaba malo, la persona se arrepiente y da un giro hacia el otro lado y se queda parado, digámoslo así. Pero viene la otra frase, convertíos. O sea, comienza a practicar la palabra de Dios, creer en el Evangelio, como dijo Jesús. Y la persona comienza a avanzar ya no para aquel lado, sino para el lado correcto.
Iba a condenación la persona, pero da media vuelta y comienza a caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Es por ello, como este tema es muy importante, es por eso que lo estamos desarrollando con la ayuda de Dios. Gloria a Jesús. Si alguien ha traído su reglamento doctrinal, puede abrirlo en la página número 12. Gloria a Jesús. Página número 12. Bendito sea Dios. Vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. Gloria a Jesús. Página número 12, ¿ya lo tiene? Dice, el arrepentimiento, tema el arrepentimiento. Hechos 3:19, el pasaje que leímos hoy. Dice el texto, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bueno es Dios que nos dio una ilustración de lo que vamos a estar enseñando con el ejemplo de mi hermana, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ella hoy pues reconoce su falta, su error, se arrepiente, se convierte. Qué bueno. Entonces viene la presencia de Dios, vida para su hija, paz para su corazón. Ese es lo que dice la Biblia, tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso. ¿Cuánto le damos ofrenda de palmas a Jesús por eso? Introducción para los que tienen el reglamento doctrinal, o solo puede anotar si usted no tiene el reglamento. Introducción. Hoy estudiaremos este tema por su gran importancia para la vida de cada creyente que cree en Cristo. El arrepentimiento es uno de los temas que ha traído mucha bendición a quienes lo han practicado. Arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio y el gran llamado de Dios para todo pecador. Por lo tanto, conocer acerca del arrepentimiento es de mucha importancia. Como decíamos la otra noche, el día lunes, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos. Sí. Arrepentíos. El primer mensaje de Cristo que traía este mensaje del Evangelio, el primer mensaje fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí. Ahora Pedro está diciendo lo mismo, arrepentíos y convertíos. Pablo va a decir lo mismo más adelante en otro pasaje. Él va a decir que la benignidad de Dios, en Romanos lo dice, produce en nosotros arrepentimiento. Dios desea que nos arrepintamos de todo pecado, aún nosotros los que ya estamos en el Evangelio. Cierto. A veces nos gusta ver todavía, alimentando la carne, ciertas cosas. Dios quiere que nos arrepintamos de eso y que ya no lo hagamos. A veces nos gusta hablar de tal o cual manera, vestirnos así, asá, incorrectamente. Dios quiere que nos arrepintamos de esa práctica y que abandonemos esa situación para que pueda haber mayor bendición. Gloria a Jesús. El propósito de esta enseñanza, hacer comprender a cada nuevo creyente su gran importancia para el desarrollo de su vida espiritual y para que pueda disfrutar de sus beneficios que trae. Aquí voy a definir qué significa la palabra arrepentimiento. Bueno. Número 1, ¿qué es arrepentimiento? La respuesta: el arrepentimiento es el pesar que se siente por algo malo que se ha hecho y el deseo de no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno comete un error y siente como un dolor en el corazón y dice, ¿por qué lo hice? Ay, hombre, ya no lo voy a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Sí. Gloria a Jesús. En segundo lugar, arrepentimiento es, arrepentirse es dejar el camino del mal y buscar el camino recto del Señor. Qué bueno. Gloria a Jesús. El verdadero arrepentimiento no solamente es sentir dolor porque hice esto y seguirlo haciendo. Ese no es el verdadero arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento artificial, fingido. El verdadero arrepentimiento es aquel donde yo reconozco mi falta, pido perdón y ya no lo vuelvo a hacer. O sea, estaba haciendo lo malo, le pido perdón a Dios y comienzo a hacer lo bueno. Ese es el verdadero arrepentimiento. La tercera definición: el arrepentimiento es una transformación mental, donde la persona siente rechazo por los caminos pecaminosos del pasado y a la vez siente un profundo deseo de volverse a Dios de todo corazón. El verdadero arrepentimiento también significa una transformación. La persona dice, ya no lo voy a volver a hacer, mejor voy a leer la Biblia, Qué bueno. mejor voy a ir al culto. En lugar de estar oyendo la música, mejor voy a poner alabanza. En lugar de estar
viendo una película de Rambo, mejor voy a estar viendo un testimonio. Cambiar la forma de pensar, cambiar el chip. Amén, hermanos. Y buscar a Dios de todo corazón. Eso es el arrepentimiento. La cuarta definición. El arrepentimiento es un cambio de actitud, cambio de parecer y una renuncia total al pecado. Cuando alguien está arrepentido, ya no quiere nada con el pecado, porque el pecado nos mete en problemas. Nos mete en problemas con Dios, nos mete en problemas con la familia, nos mete en problemas con los hermanos, nos mete en problemas a nosotros mismos, nuestro cuerpo lo destruimos. Pero cuando alguien dice estoy arrepentido de lo que hice, está diciendo ya no quiero más nada con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, destruye al ser humano. En quinto lugar, la quinta definición de arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento es nakyan, N-A-K-J-A-N, nakyan, y significa lamentar. La palabra arrepentimiento en el griego, en el hebreo, significa lamentar, compadecerse o arrepentirse. En la Biblia, nakyan se traduce por renunciar, cambiar de parecer, retractarse o desistir. El ejemplo más claro lo tenemos en Jonás. El pueblo de Nínive se arrepintió, cambiaron de parecer. El arrepentimiento es un don de Dios para el pecador. Amén, hermanos. Amén. Les hablaba al principio acerca de Jonás, predicando el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice la Biblia que el pueblo de Nínive escuchó el mensaje y se dieron cuenta que le habían fallado a Dios, al creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, esa noticia se esparció y llegó al rey de Nínive. Y el rey de Nínive sintió un pesar en el corazón. Ahí van las definiciones. Sintió un deseo de cambiar su modo de pensar y de hacer. Y de hecho cambió su modo de pensar. Dijo, ya no robemos, ya no matemos, ya no hagamos lo malo. Volvámonos de nuestros malos caminos, ayunemos. Anteriormente habían estado comiendo, bebiendo, haciendo lo que querían, pero ahora cambió de parecer, cambió de actitud, sintió un dolor en su corazón, comenzó a buscar de Dios. Eso es el arrepentimiento. Y dijo, hombres y mujeres y aún los animales, no coman ni beban nada y busquemos al Dios Todopoderoso, tal vez tiene misericordia y nos perdona. Y dice la Biblia que Dios los vio y los perdonó y a su nombre. No importa qué pecado hayamos cometido, si nos arrepentimos y le pedimos ayuda al Señor, Él nos perdona. Amén, hermano. A mí Dios me ha perdonado tantas cosas y ahora vivo agradecido y lo que menos quiero es fallarle. Y lo que más quiero es agradarlo. Amén, hermanos. Entonces Nínive se arrepintió, se volvieron de sus malos caminos, ayunaron, oraron. Y dice la Biblia en Jonás capítulo 4 que Dios vio que el pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados. Y dice que ya no envió el juicio que había declarado que iba a enviar. Si nosotros hemos cometido pecado, un juicio, el juicio está sobre nosotros. Pero si nos arrepentimos, ese juicio es cortado, la maldición es cortada, el diablo es reprendido y la gloria de Dios visitará nuestra vida siempre. Bendito sea Dios. Vamos a continuar. En segundo lugar, el arrepentimiento debe ser enseñado por las razones siguientes. Literal A, porque Dios lo mandó en su palabra. Hechos 17:30. Anote la cita si puede o la busca. Hechos 17:30. ¿Qué dice? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque a veces uno comete tantos pecados por desconocer la verdad, por desconocer el evangelio. Amén, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto, Hechos 17:30, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento debe enseñarse porque Dios lo manda. Es una orden de Dios. Dios le dice al ser humano, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Amén, hermanos. Literal B. Porque Cristo lo predicó y lo enseñó. Marcos 1 del 14 al 15. La cita que leímos en la vigilia el día lunes.
Marcos 1 del 14 al 15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Alguien que busque también Lucas 24 del 46 al 47. Marcos, 1 del 14 al 15. Léalo, por favor. después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. En segundo lugar, el tema del arrepentimiento se debe enseñar porque Cristo lo predicó, lo enseñó. Él dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿qué dice Lucas 24 del 46 al 47? ¿Alguien lo tiene? 24 del 46 al 47. El que lo encuentre primero levanta la mano. ¿Alguien lo tiene? Del 46 al 47. Léalo, hermana Evelyn. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Cuando Cristo resucitó, Él dijo y dejó escrito ahí que la resurrección del Señor era la evidencia de que se tenía que anunciar el arrepentimiento para que las personas creyeran en lo que el Señor Jesucristo hizo y pudieran tener perdón de pecados. Entonces vemos que Jesucristo lo enseñó. El primer mensaje de Cristo fue un llamado al arrepentimiento. Y la cita bíblica que leyó mi hermano Alexander dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 5 del 31 al 32. Lucas 5 del 31 al 32. En su ministerio buscó Jesús al pecador para que se arrepintiera de sus pecados. En ese pasaje se habla de Pedro. Pedro no era cristiano, era un pecador. 5 del versículo 31 al 32, léanlo. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. También Lucas 13:3. ¿Alguna de mis hermanas que busque Lucas 13:3? La que la encuentre primero que levante la mano. Lucas 13:3. Ahí también en Lucas 5 se habla de Pedro no creyéndole a Dios, a Cristo, pero luego de ver el milagro, cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Cristo le dijo, no te preocupes, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Lucas 13:3. ¿Qué dice Lucas 13:3? ¿Lo hallaron alguna de las hermanas? ¿Al? ¿Usted? Mana Melissa, lea, por favor. Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo enfatizó sobre la necesidad del arrepentimiento. Él dijo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, Dios desea que nos arrepintamos porque de lo contrario podemos perecer como muchos que ya perecieron por no haberse arrepentido. El arrepentimiento es necesario, tenemos que reconocer que somos pecadores, que sin oración, sin lectura de la palabra, sin congregarnos, sin practicar la palabra, no vamos a poder vivir en santidad una vida limpia, sino que siempre le vamos a fallar a Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos y buscar a Dios de todo corazón. Literal C. ¿Por qué se debe enseñar el tema del arrepentimiento? Porque los profetas lo predicaron. Jeremías 31:19. Alguien que busque Jeremías 31:19 y alguien que busque Mateo 3 del 1 al 8.
Jeremías 31:19. Anote la cita bíblica y la estudia en su casa. O cuando usted tenga su reglamento, pues ahí lo va a poder estudiar detenidamente. Amén, pastor. Lea, hermano. Jeremías 31:19. Sí. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Amén. Jeremías está diciendo ahí que él tuvo que arrepentirse para que Dios pudiera quitar esa afrenta de lo que él había hecho cuando era joven. Ahora veamos lo que dice Mateo 3 del 1 al 8. ¿Alguien lo tiene? Mateo 3 del 1 al 8. Gloria a Jesús. Amén. Lea, hermano. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Del 1 al 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Del 1 al 8. Siga hasta el 8. Del 8 para allá. No, del versículo 1 hasta el 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la Provincia del Reino. de alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. A ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la tierra De la ira? venidera? El 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tenía una cualidad, le hablaba la verdad a la gente. Y él estaba dispuesto a que le cortaran la cabeza, y de hecho le cortaron la cabeza. Pero él no callaba el mensaje. Hoy en día, por tal de que no los corten la cabeza, o por tal de que no anden con otros, no le voy a decir nada, que vea, que él condene. No hace falta autoridad y compromiso ante Dios y con las personas, porque es mejor que se enojen, pero que sepan la verdad, y no que les ocultemos la realidad y al final, ay, yo no sabía que el infierno existía, nadie le dijo. Muy bien. Juan el Bautista predicaba: den frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Dios quiere que tengamos un verdadero reflejo de un verdadero arrepentimiento, y que nosotros reflejemos su palabra también. Gloria a Jesús. Los profetas lo predicaron. El profeta Juan lo predicó sin rodeos y hasta le costó su propia vida. Juan el Bautista predicó el mensaje del arrepentimiento aún exponiendo su vida, y murió de esa forma. Literal D. ¿Por qué se debe enseñar el arrepentimiento? Literal D. Porque los 12 discípulos lo predicaron. Marcos 6:12. Marcos 6:12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Vean cuántos textos hay que apoyan esta idea. Por eso es una doctrina básica de nuestra fe, porque hay muchos pasajes que lo respaldan. Literal E. ¿Por qué se debe enseñar el arrepentimiento? Literal E. Porque Pablo lo enseñó. Hechos 20:21. Dice así el texto, solo anótelo. Hechos 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo es llamado el maestro de los gentiles, y él enseñó este tema porque conocía su gran importancia, basándose en su propia experiencia con el Señor camino a Damasco.
Quiero terminar con la siguiente parte y luego voy a explicar una partecita más y vamos a orar. Número 3. El arrepentimiento no es una experiencia única en la vida. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Ahí se habla acerca de una congregación que ya se había arrepentido, ya había recibido a Cristo, pero tenía muchos errores. Entonces el Señor le vuelve a decir, arrepiéntete de dónde has caído. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis 2 del 1 al 7 nos da un claro ejemplo de la posibilidad de arrepentimiento cuando fallamos en algo. El ser sincero con Dios y con nosotros mismos nos permitirá reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Bien, quiero mencionar lo último antes de terminar la enseñanza y dar el espacio para las preguntas. Quiero decirles que el arrepentimiento es muy importante. Primero, porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a cambiar jamás. Vamos a ser iguales, mentirosos, malcriados, blasfemos, incrédulos, desobedientes. El arrepentimiento nos ayuda a dar un paso por el buen camino, el camino de la justicia, de la verdad, el camino de Dios. El arrepentimiento es importante también porque una persona que no se arrepiente de sus pecados y que muere practicando el pecado es una persona que va directamente a condenación. Si supiéramos lo caliente que es ese fuego que está ahí abajo. Hay personas que están como en unos peroles así, 10 personas, todas hechas pedazos, y hay espíritus malos como contenedores grandes ahí atormentándolos. Y la gente quiere salir porque aquello bien caliente y gusanos que los están devorando, y los espíritus malos no los dejan, mejor los empujan. Un día de estos estaba cocinando y el aceite estaba bien caliente. Y cuando coloqué una tortilla, porque quería hacer tortilla dorada, cuando la coloqué, que estaba bien caliente el aceite, le hizo... Me chispeó. ¡Ay, Dios! Y dije yo, Dios mío, y ahora el infierno, el fuego. Dios santo, dije. Ayúdeme, Señor. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos arrepentirnos. Cada vez que cometamos una falta, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios. Pero le voy a dar otro consejo que es mucho mejor que el que le acabo de dar. Procuremos no pecar. Procuremos no fallarle a Dios. Y si haciendo el esfuerzo, procurando no pecar, pecamos, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Señor, ya no voy a hacer esto, perdóneme. Pero si fuera posible, no lleguemos a esa instancia, sino que guardémonos en santidad. Porque si vivimos en santidad, tendremos paz. Viera qué lindo es tener paz. ¿Cuántos tenemos paz? Cuando le pedimos perdón a Dios, tenemos paz, porque sentimos que todo lo que habíamos hecho ya Dios no lo toma en cuenta, y de verdad así es. Dios arroja a lo profundo del mar, dice el Antiguo Testamento, nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Aplausos para Jehová, el Dios de Israel. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. O sea, cuando nosotros cuando pecamos y no le hemos pedido perdón a Dios, el pecado está aquí, presente, delante de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, ya no está el pecado ahí. Ahora hay la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Ya Dios no toma en cuenta lo que antes hicimos y por eso sentimos hasta un cambio. Ay, dice uno, siento como que me quitaron un gran peso encima. Amén. Porque la persona ha sido limpiado de su pecado. Muy bien, vamos al espacio de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema? Cuando ahí la Biblia dice que el arrepentimiento no es una experiencia única, no está diciendo que solo nos tenemos que arrepentir una vez y después ya no. Como muchos que dicen que si alguien acepta a Cristo y se aparte el Evangelio, ya no hay perdón. Aunque reconcilie, ya no hay perdón porque le falló a Dios. No es así. Tenemos un abogado y si le fallamos, si venimos a ese abogado y le pedimos perdón, Él nos perdona. Aboga nuestra causa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Diga. usted mencionó acerca de la comida de Juan el Bautista. En realidad, ¿qué eran esos? ¿Eran animalitos como los conocemos o otra clase de alimentos? No, la langosta era una fruta. Él comía frutas y miel. Y alguna clase de fruta que tenía el nombre de langosta. Langosta es una fruta que parece bastante a las peras. Porque generalmente
Oye, va a quedar esos animales. Sí, hay langostas. Se le traían los dientes a Juan y con miel, ¿verdad? Porque era saludable esos animales, pero en realidad No, de hay que hecho, aprender más, ¿verdad? correcto. De hecho, las langostas eran considerados inmundos en la ley. Un siervo de Dios como Juan no podía comer, aunque se pudieran comer en su época, no se podía. Qué bueno. Además, no se estaba refiriendo a langostas animales, sino fruta, una fruta. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estamos para servirle. Diga. Hechos que dijo antes del Apocalipsis. Hechos, ya le digo, que estamos para servirle. Antes del Apocalipsis, Hechos 20:21. Hechos 20:21. Pablo les testificaba a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Alguna otra pregunta? Estamos para servirles. ¿Preguntas? Quiero decirles que a veces cuando cometemos una falta no sentimos el deseo de arrepentirnos. Sentimos como que no es el momento. ¿Qué sucede si alguien no siente deseo pero se arrepiente y le pide perdón a Dios? ¿Lo perdona a Dios? Claro que sí. Porque Dios está viendo el esfuerzo que está haciendo. Está viendo el esfuerzo. Solo que la persona debe anhelar y debe creer que Dios lo puede perdonar. Porque si no sentía deseo de pedirle perdón a Dios y lo hizo, pero dice, no creo que Dios me haya perdonado, no sentía deseo. Debe creer, bueno, no sentía deseos, pero sé que Dios ha escuchado mi oración y me ha perdonado. Entonces hay que tener fe, una convicción. ¿Habrá una pregunta más? Pregunten, hermanos. Estamos para servirles. Los que quieran sus reglamentos doctrinales nos dicen, con mucho gusto los podemos traer. Si fuera posible, sería bueno que nos dieran el dinero para poder traerlos, porque allá pues se necesita llevar dinero para que le den los reglamentos a uno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, pero antes, ¿quién quisiera hoy arrepentirse de esa falta que ha cometido? De ese error, de ese problema que hay con ese familiar, ese vecino, ese amigo, ese hijo, ese padre. ¿Quién reconoce que todavía hay algún pecado por ahí que no se ha confesado? Y quisiera hoy usted arrepentirse y decirle, Señor, perdóneme de toda mi maldad. Si alguien está dispuesto a arrepentirse y pedirle perdón a Dios y dejar atrás esa práctica, puede levantar su mano ahí donde está. ¿Alguien quisiera levantar su mano y pedirle perdón a Dios? Puede levantar su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que quisiera arrepentirse de todo pecado? De esa falta. Podría ser que usted ya le confesó a Dios todos sus pecados, pero podría ser que hoy cometió una falta y no ha doblado sus rodillas, no le ha pedido perdón. No nos vayamos así, sino pidámosle perdón a Dios. ¿Alguien levanta su mano? Dios bendiga a mi hermano aquí, Dios bendiga a mi hermano allá atrás. ¿Alguien más le ha fallado a Dios y quisiera hoy arrepentirse de esa falta que cometió? Levante su mano. Dios bendiga a mi hermana. ¿Alguien más le habrá fallado? A veces nos salen las malas palabras. Ustedes me hacen fallarle a Dios. No, si nosotros somos los descuidados. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? ¿Será que le tiró un besito a alguien? Ay, Dios mío, si estoy casado. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Dios bendiga a mi hermana que levanta la mano también. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien no le dio de comer al perico sabiendo que no había comido? Pídale perdón a Dios, Dios le va a perdonar esa gran falta. ¿Alguien más levanta su mano? No importa la falta que haya cometido, el Señor le puede perdonar. Dios bendiga a mi hermano. ¿Alguien más se arrepiente de su falta, de su error, de su pecado? Levante su mano, vamos a hacer una oración juntos. ¿Alguien más reconoce su necesidad de ser perdonado? Salga de aquí lavado en la sangre de Cristo y procure no fallarle a Dios. Y si aún procurando no fallar, falla, pídale perdón, que Él le perdona. Él es un abogado fiel que nos defiende, que nos ayuda. Muy bien, si no hay nadie más, vuelva a levantar la mano, lo más alto que pueda, levante su mano. Diga conmigo estas palabras lo más fuerte que pueda. Diga conmigo, Señor Jesús, he escuchado su enseñanza y creo en ella, Señor. Le pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, Señor. Padre Celestial, siento en mi corazón que no fue correcto haber dicho aquello, haber ido a aquel lugar, estar así con mi familia,
tener esa situación con mi vecino. Perdóneme, Señor, yo soy pecador, le fallo, pero ahora me arrepiento. Confieso a Cristo como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Láveme en su sangre, que mi nombre esté escrito en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, su sangre ha limpiado mi pecado y soy libre para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Aplausos para el